Buenas tardes a los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos una vez más a nuestro tercer ciclo de Masterclass, un espacio de transferencia de conocimiento entre los profesionales del tratamiento del agua. Esta semana celebramos el primer aniversario del Reglamento de Reutilización del Agua Regenerada, Real Decreto 1085/2024 del 22 de octubre. Por este motivo, tenemos con nosotros a uno de los profesionales que más tiempo ha dedicado a estudiar este Real Decreto en los últimos tiempos, Manuel Jesús González. Manuel Jesús revisará con nosotros dicho reglamento desde el punto de vista técnico, económico y jurídico. El evento cuenta con el patrocinio de la empresa Atlantium, especialista en tratamiento para la desinfección del agua regenerada, y gracias a Olivier Durao, director de desarrollo de negocio, y Simón Constante, vicepresidente ejecutivo, conoceremos sus equipos y soluciones. Como siempre, dispondremos de nuestra habitual ronda de preguntas totalmente en directo y os recuerdo que mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis durante la tarde. Las ponencias y el material de hoy, recordad que lo tenéis abajo en la pestaña de App en Compartir Medios. Manuel Jesús González es ingeniero agrónomo y civil en Ingeniería Ambiental del Ciclo del Agua. Además, es doctor en Ingeniería del Agua por la Universidad Politécnica de Cartagena y actualmente trabaja como profesor en la Universidad de Sevilla y como consultor externo. La empresa Atlantium, nuestra patrocinadora de hoy, es especialista en tratamiento para la desinfección del agua, contando con una serie de soluciones y tecnologías excepcionales. Desde hace más de 2 décadas, Atlantium ayuda a garantizar la bioseguridad del agua con su innovadora tecnología ultravioleta HOT y su novedoso enfoque en cuanto a rendimiento, monitoreo y control. Con miles de instalaciones a gran escala para marcas líderes en diversas industrias a nivel mundial, satisfacen continuamente la necesidad de calidad del agua de todos sus clientes. Olivier Durao, director de desarrollo de negocio, y Simón Constante, vicepresidente ejecutivo, nos hablarán de estas soluciones y nos presentarán algunos casos de éxito. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro primer invitado, Manuel Jesús González. Manuel Jesús, muy buenas tardes, bienvenido una vez más y un placer tenerte aquí como siempre. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenos días también al otro lado del Atlántico. Un placer estar aquí hoy con vosotros para compartir, pues bueno, como bien dice el título, el primer aniversario de nuestro reglamento de reutilización, ¿no? Así que, sin más dilación, comienzo con la exposición. Voy a compartir la pantalla. Adelante, cuando quieras. Me dicen, perfecto, ¿no? Ya se ve. Sí, empezamos a verlo. Adelante. Muy bien. Pues bueno, yo he dividido esto en lo que es la exposición de unos 45 minutos, como hablamos, pues en estas 12 partes. Empecé hablando un poco de la justificación, de por qué estamos hablando de un real decreto, cuando muchos de los que estamos aquí presentes, que me constan, pues somos más técnicos que jurídicos. Es fundamental pues entender y entrelazar esa parte jurídica con otras dimensiones, ¿no?, que vamos a ver ahora. Voy a contextualizar también el marco jurídico general de agua y en particular de la reutilización y por supuesto, una justificación en la contextualización climática, ¿no?, en la que estamos, que indudablemente pues nos hace tener nuestras herramientas también jurídicas para poder movernos en estos momentos de cambio, ¿no? Vamos a hablar sobre datos de reutilización, si están actualizados o no, que eso siempre es un caballo de batalla, y más también para la investigación. Primer vistazo al Real Decreto, hablaremos de generalidades, hablaremos de a dividir parte más jurídica generalizada y otra más el desarrollo en sí del reglamento. Hablaremos, bueno, de los objetivos que marca el reglamento de utilización, un poco hablaremos de la utilización de producción y la concesión de uso, esas dos herramientas administrativas, cómo se articulan la una con la otra. Hablaremos del control de calidad del agua regenerada, de validación como de la parte de verificación. Después, ya al final, hay dos partes muy importantes de la exposición, el núcleo, el core de este reglamento, que es el planes de gestión de riesgo. Y por último, yo hablaremos de calidades y usos. También es importante ver antes 620 y
y lo que tenemos ahora con nuestro nuevo reglamento. Final. Pues sin más comienzo, hablaba en la nota que hice a principio de semana sobre la charla que íbamos a dar hoy, de la importancia de la reutilización, de la regeneración y de la reutilización, de entenderla de una manera más holística, ¿no? Desde el punto de vista de su dimensión técnica, con los ámbitos tecnológicos que se tienen que utilizar, las mejores técnicas disponibles asociadas a las calidades de uso que queremos obtener. De hecho, hoy tenemos un tecnólogo aquí que nos va a exponer sus servicios. No podemos olvidar tampoco los aspectos económicos porque no podemos ser muy excesivamente rigurosos con las calidades demandadas, porque si no, pues nos iríamos a inversiones muy altas o a costes asociados de mantenimiento y operación también muy elevados. Y todo esto se engloba dentro de lo que es la parte jurídica, ¿no? Como pongo ahí las imágenes, no es solamente saber arrancar el coche y conducir por vía, sino también tener un ordenamiento jurídico que nos permita pues circular de una manera homogénea, coherente, siguiendo unas normas, ¿no? Esa es la importancia en sí de lo que es el dimensionamiento jurídico, que muchas veces desde un punto de vista técnico o económico nos resulta quizás una pieza más complicada de encajar, pero que es totalmente necesaria para poder entenderlo. Y en el centro pongo soluciones adaptadas socialmente, es decir, al final estamos brindando un servicio a la sociedad y la sociedad tiene que entender que el agua regenerada pues forma parte de ese pool de fuentes de agua, de ese portfolio de fuentes de agua que deja de ser ya no convencional, o por lo menos bajo mi punto de vista, y es más una fuente de agua alternativa o complementaria. Hablaba aquí también de que muchas veces los marcos legales van, siempre suelen ir detrás de las necesidades. ¿Cuánto tiempo llevamos en España ya reutilizando? De hecho, venían a mi memoria pues, proyectos, agrupaciones de vertidos en núcleos importantes en España, que al retirarles las aguas residuales para poder depurarlas, los propios paisanos se quejaban porque ese agua ya la utilizaban ellos de manera eficiente en sus cultivos, ¿no? Pero claro, al final se trata de ordenar y homogenizar, como decía antes. Muchas veces también las legislaciones a veces pecan de ser demasiado autoproteccionistas, el principio de precaución, lo que decía antes. De hecho, el Real Decreto 1085 es una vuelta de tuerca en cuanto a exigencia para el ámbito de la regeneración y de la reutilización, como veremos ahora. Hay que estudiar también muy bien esos pros y contras del marco legal para ajustar tanto los aspectos técnicos como económicos que nombran antes. Y muchas veces, y esto es muy importante, y más cuando nos movemos en el ámbito europeo, existen intereses contrapuestos. De hecho, he hecho ahí una línea morado, marcando un poco la diferencia de los que ven la regeneración y la reutilización como una pieza fundamental dentro de este mix de agua, y quizás la parte un poco más norteña de Europa pues no tiene esas necesidades, o por lo menos hace 5 años quizás cuando esto se estaba fraguando creía que no tenía estas necesidades y estamos viendo que en los últimos 2, 3 años el pensar en reutilizar se está volviendo quizás una necesidad, ¿no? Aquí he hecho una contextualización jurídica porque, bueno, al estar en Europa, sobre todo para los compañeros que están al otro lado del Atlántico, pues el ordenamiento jurídico y sus diferentes figuras dentro de las directivas y los reglamentos. Como sabéis, las directivas deben ser transpuestas a las legislaciones de los Estados miembros. Los reglamentos son directamente de implementación en los reglamentos, en la legislación de cada país. Pues hemos recorrido mucho hablando de agua, ¿no? Desde el funcionamiento de la Unión Europea ya se habla de la importancia del agua como un bien esencial. Hemos tenido nuestra directiva vigente de agua, o sea, nuestra directiva ya no está vigente de aguas residuales 91/271, que recientemente también se ha modificado y que tendrá que ser traspuesta a nuestra legislación en 2027. Nuestra directiva marco del agua, el reciente reglamento, bueno, ya han pasado un quinquenio, 5 años, de reutilización de agua en el ámbito agrícola, el 741/2020, que de hecho es germen de lo que va a beber después nuestro Real Decreto 1085. Como decía, la revisión que se ha hecho de la Directiva de Agua, ahora en el 2004, con nuevos objetivos de tratamiento de residuales que también vienen vinculados al final a la parte de reutilización, ¿no?
En cuanto a la contextualización en España, pues el año 2005, la ley, las modificaciones que se hicieron en la ley de agua, se preparó, sabéis que las leyes son unas intenciones que se quieren hacer, en este caso con la reutilización, y el Real Decreto 1620-2007 era nuestro recetario de cómo llevar a cabo ese código, esas intenciones de reutilizar. Cómo vamos a reutilizar las herramientas que vamos a utilizar para poder regenerar el agua, ¿no? Ese era nuestro primer Real Decreto 1620 del 2007, que posteriormente pues se ha ido derogando con el Real Decreto 1085. Aquí en 2020, como os dije, llegó el reglamento de los requisitos mínimos en reutilización de agua en el ámbito agrícola, que tuvo ahí un periodo de 3 años de adaptación hasta que se inició en el 25 de junio del 2023, con lo cual ya muchos de los que estáis aquí, que estáis trabajando en el ámbito de la reutilización agrícola, ya habéis pasado por todos los procedimientos de solicitudes de autorización de producción, concesiones de uso y los planes de gestión de riesgo, que luego hablaré de ellos. Y una cosa curiosa del reglamento 741 del 2020 es que obliga a todos los Estados miembros a reutilizar, y si no lo hacen, tienen que decir por qué no lo van a hacer. Tienen que justificar que no entra dentro de su ordenamiento hidráulico la posibilidad de contar con el agua regenerada como parte de ese pool de agua, ¿no? Tienen que decir por qué. En 2024 se amplió la filosofía a no solamente el uso agrícola, sino más uso, el uso industrial, el uso urbano, destino ambiental, que también ha cambiado esa nomenclatura y ahora la veremos. Y siguiendo el camino, al final del 2024, la directiva TARU, ¿no?, la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, la 3019, pues marcó también ese inicio de derogación de la antigua 91/271, que al fin se implementó en el Real Decreto de 95 y que también se utilizó el Real Decreto 509 de los requisitos de depuración, ¿no? Todos estos, esta directiva traspuesta a un Real Decreto Ley desarrollado en un Real Decreto, pues todo eso va a cambiar también en el 2027. Y ahora estamos aquí, pues en nuestro aniversario, cumpleaños de nuestro Real Decreto 1085, y bueno, la verdad que ha venido al pelo poder sentarnos aquí a hablar un poco de cómo está estructurado nuestro reglamento de utilización. Hace falta también una pequeña justificación o contextualización climática. ¿Realmente hace falta pensar en regenerar y reutilizar agua depurada? Pues aquí os traigo, por ejemplo, el Water Risk Atlas, os dejo ahí el enlace, donde podéis ver las proyecciones que hay sobre el estrés hídrico en todo lo que es la cuenca mediterránea, que al final es la zona más afectada por estos periodos de sequía, pues donde a las proyecciones futuras 2050 pues ya indican que el estrés hídrico, y estos son escenarios relativamente optimistas, ¿no? Sur de Europa, norte de África, va a necesitar una gestión muy exhaustiva donde cada gota cuente la gestión del agua, ¿no?, que se va a hacer. A mí me gusta hablar de este índice, que es un índice muy interesante, es el Standardized Precipitation Evapotranspiration Index, que es un índice donde se pueden ver por encima de cero periodos donde la humedad ha superado la evapotranspiración, ¿vale? Y periodos de sequía son los negativos, que justamente ocurre lo contrario, ¿no? Y como se puede ver en la gráfica, aunque estos picos pueden ser más o menos similares, la frecuencia en la que se vienen repitiendo es lo que realmente llama la atención, ¿no? De hecho, bueno, esta gráfica que tengo ahí es del 2023, 2024, hasta que comenzó en la primavera a llover, fueron meses de mucha incertidumbre. Por este índice que me parece interesante, por si lo quieren consultar. Y a nivel de producción y de reutilización de agua, pues bueno, en la cuenca mediterránea estamos los principales usuarios, ¿no?, del agua regenerada. Chipre prácticamente el 100%, Grecia y España entre un 5 y un 12%, y las aplicaciones suelen ser más o menos comunes en todos los países. Agricultura, que es el mayor demandante en cantidad de agua,
pues son los principales usos que se le dan. También la parte mejora ambiental, también está por ahí lo que es la parte de recarga de acuíferos y tal, está también muy ahí arriba. Uso industrial, usos urbanos, ¿no? Ahora veremos que también que esas partes más negativas de reutilización o más bajas se quiere incentivar ahora. España, pues bueno, nosotros somos líderes, pues, indudablemente reutilizamos prácticamente el 30% del agua de toda la Unión Europea y en los últimos años, pues, lógicamente desde la puesta en marcha del Real Decreto 1620, pasado de 100 hectómetros cúbicos hasta prácticamente unos 400 hectómetros cúbicos actualmente, ¿no? De los 3.400 hectómetros cúbicos que depuramos, pues se reutiliza aproximadamente un 10%. Todavía hay margen de seguir pudiendo reutilizar, regenerar y reutilizar más caudal de esa agua. Sectores, pues como decía, agrícola, usos urbanos y recreativos, pensando sobre todo en la reutilización en los campos de golf. Sector industrial también ha estado potenciando mucho la reutilización en los últimos años, pero una de las cosas que, como veremos ahora, se va a potenciar con el nuevo Real Decreto 85 son los usos industriales. El tema de la gestión ambiental, recarga de acuíferos, como veis es anecdótico aquí en España, pero bueno, al principio tuvo bastante impacto, sobre todo en la zona del Llobregat, y después, bueno, por diferentes motivos se han ido dejando un poco de lado. Aquí hablaba sobre el tema de los datos, depende a quien consulte, bueno, ahora ya no es funciona. Son los que tenemos son del último informe que sacaron, 343 hectómetros cúbicos al año reutilizados. Las demarcaciones del Júcar y del Segura son las principales, donde mayores volúmenes de reutilización tenemos. Eso tampoco ha cambiado. Pero sí que es verdad que, como podéis fijaros, dependiendo de si miras en el ministerio, miras en agencias, en diferentes confederaciones, pues los datos van variando según se estén mirando, ¿no? Entonces, aquí también saqué esto de un libro de la economía circular del sector del agua, que fue también del 2023, y donde también se habla de 533 hectómetros cúbicos en el 2020. Como veis, estamos ahí en el entorno de los 500 hectómetros cúbicos de agua regenerada, más o menos sí los usos son, los porcentajes más o menos sí que se respetan, pero hay un grave problema con la dispersión de datos. Y de hecho, yo creo que una de las cosas que también quiere corregir el Real Decreto 1085 es poder aglutinar esos datos con el Observatorio del Agua que veremos ahora, que se desarrolla también en nuestro reglamento nuevo. Como os decía, echando un primer vistazo al Real Decreto, hay dos partes diferenciadas, la parte más normativa, de del propio reglamento, las disposiciones adicionales hablando de los calendarios de información del reglamento, los calendarios de adecuación de los títulos habilitantes en vigor, tanto de autorizaciones de producción como de concesiones de uso, la disposición derogatoria de nuestro anterior Real Decreto 1620, al que le dijimos adiós, y bueno, diferentes disposiciones finales de modificaciones del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, del Reglamento de Administración Pública del Agua al registro de estas fuentes de agua, los títulos competenciales, un poco en vigor también del reglamento. Y después ya viene en sí el reglamento. El reglamento se estructura en 8 capítulos de disposiciones generales, habla desde el punto de vista del productor y suministro de aguas regeneradas, habla desde el punto de vista del usuario, el concesionario de esas aguas regeneradas, las condiciones básicas de reutilización y las calidades exigibles, el core, como decía al principio, del plan de fomento del plan de gestión de riesgo del agua regenerada, los aspectos relativos al fomento de la reutilización, informes y transparencia, y, como no puede ser de otra forma, los regímenes sancionadores en casos de incumplimiento, ¿no? Están en todos los reglamentos. Y después los anexos, donde ya habla específicamente de los requisitos de calidad, de cómo se realiza el control de verificación y el control de validación de esas aguas regeneradas y los elementos clave de gestión del riesgo, donde en particular se habla en materia de barreras y de cuestiones técnicas que iremos viendo ahora cuando vayamos desarrollando. La primera parte
sobre las disposiciones generales y las transitorias, me quedo principalmente con que la fecha límite del 31 de diciembre del 2028 para la adaptación a los nuevos límites. Esa fecha no la podemos perder de vista. Tampoco podemos perder de vista el 31 de diciembre de 2025. Seguro que muchos de ustedes ya habrán empezado a recibir pues, cartas de confederaciones solicitándoles que empiecen a mover los nuevos permisos de producción de agua regenerada. Hay que pedirlos, hay que empezar a solicitarlos antes de esta fecha límite del 31 de diciembre de 2025 y antes del 2028 tendrán que estar adaptados todos los procesos de regeneración, ¿no? Me quedo con la disposición final segunda también, con la creación del Observatorio de la Gestión del Agua en España. Esa plataforma de información necesaria, es que la veo totalmente básica, poder tener claro dónde estamos, tenemos que saber los datos. El sello de gestión transparencia del agua también es un tema que me parece interesante, un cara a promover y fomentar el uso del agua regenerada, ¿no? Pues distintas disposiciones que no voy a entrar a valorar porque si no, no nos daría tiempo. Respecto del Observatorio del Agua, bueno, esto el Observatorio del Agua, lo que es la plataforma que aglutina los datos, se licitó con el primer PERTE del ciclo integral del agua. Creo que tenía, si no recuerdo, habló de cabeza 24 meses de periodo de desarrollo, con una posible ampliación de 30 meses, creo. Y entiendo que, bueno, esto está forjándose en el Ministerio. Desconozco cómo está, pero sí que es verdad que espero con ansia que pueda salir a la luz todos estos datos, ¿no? Indico aquí también que antes del 31 de diciembre de 2025 es la fecha límite que las autoridades competentes y los usuarios envíen a la Dirección General y Retorno Demográfico los datos para poder estar este observatorio del agua, con lo cual es otra fecha también a tener en cuenta. ¿A ti se te corta la voz de él? ¿Se me oye? Sí. Sí, es que se me estaba cortando, Manuel Jesús. Adelante. ¿Sí? ¿Queréis que retomen algún punto? No, simplemente es que a veces veo que se corta. Quizás sería mejor opción sacar el PDF, que compartas tú la pantalla, porque creo que el ancho de banda te lo está ocupando mucho la presentación. ¿Te parece si lo hacemos? Venga, vale, sin problema. Vale, pues vamos a probarlo. Te voy a pedir que dejes tú de compartir, porque el problema que estoy viendo es ese, Manuel Jesús, que te ocupa mucho ancho de banda el compartir, con lo cual cierra, ¿vale? Y por favor sigue con esta presentación. Adelante. Seguimos por aquí, retomamos el punto donde lo habíamos dejado. Aquí estábamos. Pues eso, decía que no sé si será esta la solución o no no sé si será esta la solución para poder empezar a tener datos veraces y actualizados de en qué situación estamos. De esos datos deben actualizarse cada bienal, cada 2 años, lo cual espero que de aquí podamos sacar mucha información, ¿no?, para el futuro. Yo os traía pues, bueno, una comparativa entre nuestro antiguo Real Decreto con los 4 usos: agrícola, industrial, urbano y el uso ambiental. Real Decreto nuevo, nuestro nuevo reglamento en el centro, y el reglamento 741-2020 europeo, del que bebe prácticamente de todos los conceptos nuestro Real Decreto, ¿no? Ya aquí hablábamos de uso agrícola, en nuestro Real Decreto 1085 ya hablamos de los demás usos, el urbano, el industrial, otros usos, y hablamos también de aspectos relativos a lo que es el uso, el destino, perdón, ambiental, ¿vale? Que esto también es un cambio significativo respecto de lo que venía siendo antes el uso ambiental, porque claro, ahora ya el uso ambiental no se considera, no tiene ese carácter de vertido, ¿no? Y punto de vista, ese nuevo uso privativo que sí tienen los usos, el destino ambiental no lo tiene, ¿no? En el argot jurídico, pues se le ha cambiado a destino ambiental. Aquí hablaba también de las fechas. Tenemos por delante las fechas del 31 de diciembre, que os decía antes, para los operadores de producción y suministro de todos los usos para solicitar las nuevas autorizaciones, y al 31 de diciembre de 2028 para las adaptaciones de estas nuevas autorizaciones de producción
y que todos los usuarios ya estén adaptados a los nuevos límites, ¿no? Son fechas que no podemos dejar de tener en la cabeza. Hablando de los aspectos que vienen en el Real Decreto, habla de fomentar la reutilización, pues bueno, yo os decía aquí, se modificó el texto refundido de la Ley de Agua, donde ya se hizo mención a la aprobación del Real Decreto 1085, ¿vale? Donde se habla pues de utilizar la reutilización como herramienta para alcanzar los objetivos ambientales, para optimizar todos los recursos hídricos, la necesidad de incentivar la reutilización, la posibilidad de que los costes adicionales asociados a las nuevas infraestructuras puedan estar asumidos por las diferentes administraciones. De todo eso se habla en ese texto refundido de la Ley de Agua, que se traslada posteriormente a los planes hidrológicos, actualmente en el plan que estamos, que es el tercer ciclo de planificación. Ya el cuarto ciclo de planificación, que finalizaron las consultas públicas en junio de 2025, está trabajando en incorporar todos los aspectos relativos a esta implementación del nuevo reglamento de reutilización y potenciación de la reutilización, y era un poco para enlazar lo que es la parte del reglamento de reutilización con los ciclos de planificación y los planes hidrológicos, que creo que también es importante porque no se puede perder de vista que eso es uno de las columnas vertebradoras de la reutilización. Se habla también de incentivar la reutilización en el artículo 25, pues apoyando desde el punto de vista financiero con ayudas adicionales a trenes de regeneración, situaciones que están previstas dentro del marco legal. Y también habla el artículo de incentivar todo lo que son convenios de colaboración público-privada, que me parecen fundamentales. Entonces, pues creo que me concepto destacar diferencial del anterior y que es importante y va a desarrollar mucho todo lo que es la industria de la reutilización en España. Hay mucho interés por parte de muchos de los stakeholders en seguir desarrollando herramientas de reutilización. Se habla también de los planes de fomento de reutilización. De hecho, es de obligado cumplimiento para núcleos de más de 50.000 habitantes, y al final lo que se está buscando pues, es dejar de utilizar fuentes de agua subterráneas, bueno, llamadas convencionales, sustituirlas para ciertos usos, baldeos de calle, sistemas de contraincendio, por este tipo de agua regenerada con calidades más que suficientes y seguras para poder reutilizarla. Y eso quieren que se desarrolle dentro de estos planes de fomento de la reutilización, que tienen que llevar informes vinculantes tanto de las autoridades competentes en materia de planificación, de las confederaciones y de los organismos de planificación, como de las autoridades sanitarias. Eso saldrá a exposición pública y tienen una validez de 10 años. A los 10 años hay que ir renovando. También hay que ir el seguimiento, habrá que hacer estimación de costes asociados a trenes que haya que implementar en las estaciones depuradoras para regenerar, y todo eso vendrá dentro de esos planes de fomento de la reutilización. El objetivo de nuestro Real Decreto 1085 lo he puesto ahí un poco de manera visual, ¿no? Que el capítulo tercero del texto refundido de la Ley de Agua genera nuestros marcos jurídicos en materia de reutilización, tanto el Real Decreto 1085 como el Reglamento 741, ¿no? Que es el marco nuestro de reutilización, pues buscando generar seguridad y protección para los diferentes usos y destinos, tanto al medio ambiente como a la salud humana. También se habla de la salud ambiental, ¿no? Dentro de esa economía circular, ¿no? Donde cada gota cuenta, pues eso es un poco el objetivo que viene desarrollado en el primer punto del Real Decreto 1085. En cuanto a conceptos necesarios que debemos tener claro, es el concepto de sistema de reutilización. Ya se hablaba de este concepto en anteriores normativas, pero es importante remarcar que es el sistema de reutilización, conocerlo junto a la depuración, a lo que es la EDAR en sí, la ERA, donde se produce la autorización del punto de producción y suministro. Puede haber roles de almacenamiento y distribución que también forman parte del sistema, donde están los puntos de cumplimiento
y los puntos de entrega de agua regeneradas para los diferentes usos, incluidas dentro de las concesiones, la importancia de que todo el sistema de reutilización esté embebido dentro de ese plan de gestión de riesgos y de ese plan hidrológico de cuenca, ¿no? Y ahí comparo esas dos autoridades que están ahí, la parte autoridad competente en materia de ordenación hidráulica y la autoridad competente en materia sanitaria. Hablo también de roles que quedar claro, quién es el operador de planta, el responsable del control de la autorización de vertido, quién es el operador de la ERA, que solicita la autorización. La ERA es la estación regeneradora de agua, que es los que solicitan la autorización de producción, ¿vale? Ese agua ad hoc, ese agua producto para los diferentes usuarios que puedan tener, ¿vale? Esta autorización pivota alrededor del plan de gestión de riesgo, como he dicho. De hecho, el operador de la depuradora y el operador de la estación regeneradora pueden o no ser la misma figura, ¿vale? La casuística, sistemas de reutilización, pues la verdad que aquí en España, pues muy variopinta y tenemos casi todas las casuísticas que se puedan dar. Hablamos también del operador de infraestructuras de almacenamiento y distribución. Esas fuentes de agua se pueden estar embebidas también de sistemas más amplios de uso de otras fuentes de agua, en sistemas de blending, de mezcla con aguas desalinizadas de mar, aguas de trasvase, aguas procedentes de subsuelo, y puede haber infraestructuras de almacenamiento y distribución donde también hay roles que específicamente tienen que venir identificados dentro de nuestro plan de gestión del riesgo. Y, por supuesto, el usuario, ¿no? El usuario es el responsable de la concesión de uso con sus necesidades, sus características para lo que lo va a usar, también incluido dentro de ese plan de gestión del riesgo. Respecto de la planificación hidrológica, pues bueno, el agua regenerada en el contexto legal, pues lo decía antes, deja de ser un vertido. Entonces, ese nuevo concepto de uso privativo que tiene el agua regenerada es muy importante y viene desarrollado en todo el marco legal. Agua reutilizada. Debe estar incluido esa planificación hidrológica, como he dicho antes, orientada a la buena conservación de las masas de agua, proteger los caudales ecológicos, fomentar la reutilización en zonas costeras donde tiene más sentido la reutilización y donde más se está haciendo, porque claro, el agua, verterla directamente a dominio público marítimo terrestre, pues no aporta nada a las masas de agua como si lo puede hacer agua al principio de cuencas hidrográficas, ¿no? Sustitución de estas fuentes de aguas alternativas o complementarias a recursos naturales, subterráneos o superficiales, ¿no? Esos son un poco los puntos claves que el agua regenerada incluye dentro de la planificación hidrológica. Y, por supuesto, que tiene que estar alineado con los objetivos ambientales, ¿vale? No es viable reutilizar, por ejemplo, para ampliar zonas regables y generar demandas nuevas. Eso iría en contra de esos objetivos ambientales y no se aprobaría esta reutilización. Y, de hecho, el Real Decreto también habla de aspectos donde no se reutiliza, donde no aplica el reglamento. Todo lo que son sistemas de drenaje sostenibles no hablamos de reutilización. Todo lo que son proyectos de investigaciones de plantas piloto llevan su articulación legal específica fuera del reglamento. Y si tenéis dudas de si aplica o no aplica, os he dejado ahí el enlace de preguntas frecuentes al reglamento de reutilización, ¿vale? Donde la recirculación, por ejemplo, dentro de una industria que pasa por su propia edad y reutiliza, habla de recirculación y no de reutilización, ¿vale? Cuando ese agua procede de un núcleo y se va a utilizar dentro de la industria, sí hablaríamos de reutilización. En fin, aquí hay diferentes conceptos de cuándo es reutilización y cuándo no, que creo que son interesantes que profundicéis en ello. También lo aplica cuando se habla, bueno, aquí os he dejado un enlace con un artículo que tuve la suerte de desarrollar con Juan José Salva, que está en la sala y que te saludo, sobre todo lo que es la reutilización a pequeña escala, los pequeños núcleos, que hay un vacío legal, que se están encontrando con problemas a la hora de legalizar sus instalaciones de reutilización y que hay que seguir desarrollando ese marco legal, ¿no? Os dejo ahí el enlace por si estáis interesados en seguir profundizando. Cuando hablamos ya de la parte de autorización de producción y de la concesión de uso, desde el punto de vista del productor, os he dejado aquí, que tenéis en la presentación, pues los plazos que deben cumplirse, los modelos de solicitudes para la autorización de
de producción y que se tienen que solicitar, empezar ese procedimiento antes del 31 de diciembre de este año. Desde el punto de vista del usuario, pues la fecha límite es el 31 de diciembre de 2028 para tener todas las concesiones de uso perfectamente adecuadas al nuevo marco legal. Y podemos tener usuarios que son productores, pues por ejemplo, como tenemos ahí el caso de una estación regeneradora dentro de una comunidad de regantes. Ellos van más adelantados porque tenían vigente el reglamento 741, no se pueden dar esta casuística, y os he dejado también ahí un poco para que veáis pues, los casos que hay de información pública y los formularios que hay que desarrollar que vienen descritos en el enlace del MITECO que os he dejado por si queréis profundizar. En cuanto a la calidad del agua regenerada, el artículo 18 dice que el responsable último habla de las responsabilidades, ¿no? De quién es el responsable último a nivel de calidad de agua y de cumplimiento. Te dice que es el operador de la planta regeneradora. También te habla del reparto de esa responsabilidad entre los diferentes actores y roles que hay dentro de ese sistema de reutilización. Tanto la establecida en la concesión, el usuario tiene la obligación de mantener esa calidad también durante el uso del agua regenerada y los roles de transporte y almacenamiento igual, ¿no? Y esto te dice el reglamento que se puede certificar a través de entidades colaboradoras con la administración, que son empresas pues, que trabajan de la administración para verificar que se está realizando el cumplimiento. Respecto al control de la calidad de las aguas regeneradas, hay 3 apartados, la parte A, B y C. Uno, que habla sobre validación, que ahora veréis qué es eso de la validación, y los aspectos de verificación o control con las plantas regeneradoras ya. Cuando hablamos de validación, hablamos de analizar indicadores de patógenos. Aquí tenéis pues, para bacterias, virus y protozoos, la E. coli, los colifagos totales, colifagos fecales, protozoos, lo que son exploras de Clostridium y bacterias formadoras de esporas de reductoras de sulfato, que también os sonará, donde te dice que se tiene que cumplir esas unidades de reducción logarítmica, ¿vale? Entonces, ¿dónde se hace esa comprobación? Por el punto de cumplimiento. ¿Cómo se evalúa esa reducción? Pues desde la entrada a la EDAP hasta ese punto de cumplimiento. Y hay problemas con desconocimiento en el indicador de los umbres. Al final no sabemos si se está cumpliendo esa reducción de 5 unidades logarítmicas, pues, por ejemplo, para bacterias formadoras de esporas reductoras de sulfato, si a priori no sabemos qué concentración nos vamos a encontrar de ellas en el agua de entrada, qué volúmenes tenemos que coger para ver si esa reducción efectivamente se está cumpliendo. ¿Y cuándo se hacen estas validaciones? Pues cuando vamos a producir agua regenerada clase A, que es la clase top en el ámbito agrícola, antes de la puesta en servicio de una estación regeneradora para decir esto no pasa, o después de modificaciones significativas, pues si cambiamos el tren de desinfección y metemos desinfección ultravioleta con una zonización previa para mejorar la transmitencia del agua y hay una modificación significativa, pues habrá que hacer una nueva validación de nuestra estación regeneradora de agua. Manuel Jesús, llevamos unos 40, no todavía, 38 minutos para que controle un poco el tiempo. Perfecto, lo tengo con 35 minutos, voy acelerando, ¿vale? En cuanto a la verificación, se hacen, pues esto es lo que os ponía aquí, la frecuencia de control. Hay frecuencias de control de requisitos generales y requisitos específicos para cada uso. Controlando, pues bueno, caudales en continuo, turbidez en continuo, y después para los requisitos específicos de cada uno de los usos, pues diferentes indicadores para las diferentes calidades de E. coli, sólidos en suspensión, de BO5, orientado también para saber pues, si ese pretratamiento previo antes de la regeneración pues, es eficiente antes de que empecemos con toda la parte de desinfección, que es la que más motiva el aspecto técnico de la reutilización, ¿no? Después tenemos que cumplir los controles analíticos de un trimestre desde estos 4 puntos, tanto los indicadores de valores máximos admisibles, que ahora los veréis, la diferencia con el Real Decreto anterior, con los valores máximos admisibles desde el punto de vista de la autorización de vertido que tengamos de cada una de nuestras estaciones de tratamiento, de nuestras estaciones depuradoras de agua,
respecto a legionela y respecto a contaminantes al medio receptor, ¿vale? Esos 4 puntos se hacen controles analíticos trimestrales y se tienen que cumplir. Aquí veis cómo han variado esos valores máximos admisibles y esos límites de desviaciones de los valores máximos admisibles respecto del Real Decreto que teníamos antes con los nuevos, ¿vale? Se han quitado algunos, sobre todo los relativos a nutrientes, y se han mantenido otros, se han aumentado esos porcentajes, ¿vale? Más restrictivo. Y como decía, el punto, la piedra básica de control de la reutilización y de nuestro Real Decreto es el plan de gestión del riesgo del agua regenerada. Tanto en el reglamento 741 como en el Real Decreto, pues desarrolla qué debe de incluir este plan de gestión del riesgo. Al final es evaluar los agentes peligrosos, los sucesos peligrosos que pueden dar, valorar el riesgo sanitario y establecer unas medidas preventivas o medidas correctoras, ¿vale? Es un documento vivo que todos los integrantes y todos los roles que he comentado antes tienen que formar parte del desarrollo, aunque lo entreguen los operadores, del desarrollo de ese plan de gestión del riesgo. ¿Quién lo presenta? Pues los operadores, como decía, el de la ERA es el que lo presenta, junto a la solicitud de autorización de producción y suministro, ¿vale? Lleva también informes vinculantes, no solamente sanitario, pues lleva también informes vinculantes de industria o informes vinculantes de administración en el ámbito agrícola y, por supuesto, tiene que contar con los usuarios como parte fundamental de ese plan de gestión del riesgo. Y este documento se presenta al organismo de Cuenca, que es el que valora la documentación junto con la autorización. Aquí os he dejado también, tenéis aquí los enlaces a la fuente del MITECO de los modelos que ya hay en el Ministerio para diferentes usos. Hay para industrial, para uso urbano y para uso agrícola, ¿vale? Podéis descargaros los modelos y las herramientas de ayuda, que son unas hojas de cálculo, unas Excel, que la verdad que son bastante intuitivas, pero tienen un trabajazo de fondo, ¿no? O aquí os he dejado, por ejemplo, en el uso industrial, por los aspectos que tiene que llevar en las diferentes fases de conocimiento, de elaboración de este plan, desde conocimiento de nuestro sistema de reutilización, el reparto de las responsabilidades, la identificación de los agentes de riesgo y las vías de exposición, el método de evaluación de riesgo y la verificación, lógicamente, del cumplimiento de este plan de gestión. Este es para uso agrícola, que os he dejado aquí un pantallazo, he sacado de la Confederación del JUCA, que también tienen ahí herramientas interesantes sobre los diferentes roles que intervienen en cada uno de los desarrollos de este plan de gestión del riesgo, ¿vale? Por ejemplo, agrícola y en el regadío, por supuesto, el usuario es el que interviene porque es el que va a usar ese agua. También te habla el plan de gestión de riesgo de los requisitos del sistema y en particular del uso de barreras, que es una herramienta muy interesante y fundamental para poder reutilizar aguas con calidades inferiores en requisitos de calidades superiores, como veremos ahora. Bueno, aquí os decía que la metodología de evaluación es el punto crítico, que hay que analizar, que no deja de ser pues, una evaluación de una probabilidad de que suceda un riesgo, por una gravedad en el caso de que suceda, evaluado riesgo a riesgo, y obtener estas matrices semi-cuantitativas son muy habituales, como las que también hay, por ejemplo, en evaluación de riesgos laborales, ¿no? Con esto se saca un análisis de perfil del riesgo del proyecto de reutilización para poder asignar pues, actuaciones que ayuden a mejorar ese índice, ¿no? Desde luego, el riesgo cero no existe. Tenemos que aprender que ese plan de riesgo nos tiene que ayudar a aceptar cierta parte de riesgo, a transferir también cierta parte de riesgo, con el uso, por ejemplo, de seguros, a reducir el riesgo con medidas preventivas, a hacerlo menos grave y a niveles aceptables. Y bueno, y si se puede, pues lógicamente eliminar el riesgo, ¿no? Como veremos ahora en algunos ejemplos. Calidades y usos, aquí os lo he indicado como un resumen de cómo viene en el Real Decreto. El único punto del Real Decreto donde te habla de tipologías de trenes de tratamiento de regeneración es aquí. El A Plus es la máxima calidad, que es prácticamente agua potable, para uso industrial y para recarga de acuífero, como veréis ahora. Y bueno, algunos conceptos de los que se hablan durante el análisis de los niveles de calidad exigida. Para el uso agrícola, pues hemos trasladado lo que ya venía en el reglamento 741. Hablamos de calidad máxima para la calidad A y la mínima para la calidad D,
siempre en función de los métodos utilizados de riego y la categoría del cultivo que va a aplicar ese riego, ¿vale? Habla, pues, no es lo mismo regar por superficie o gravedad, que va a estar en contacto el agua con el cultivo, si ese cultivo se va a consumir o no en fresco también varía, por aspersión o riego localizado subterráneo, que en ningún momento puede llegar a tocar el agua la parte comestible, ¿no? Un poco esa es la filosofía. Y aquí se habla de los límites para la calidad A, que son límites que si comparáis con la calidad del reglamento anterior, se le ha caído un 0, antes podían 100 unidades formadoras de colonia, ahora estamos hablando de 10 unidades formadoras de colonia, con lo que eso requiere a nivel de sistemas de desinfección, que luego nos hablarán de ello. Y aquí os he puesto otro caso, que es la clase C, que es menos exigente, por ejemplo, para el riego de un olivar con riego por goteo, que te piden en el reglamento 1000 unidades formadoras de colonia, y antes la misma calidad, la 2.3, estábamos hablando de 10.000 unidades. Se ha vuelto muchísimo más exigente el nuevo Real Decreto. El uso de barreras las contempla, ¿vale? El reglamento, y son herramientas que son muy interesantes. La autoridad sanitaria tiene que validarlas dentro de nuestro plan de gestión de riesgo y nos incita, por ejemplo, a entender si podemos tomar una lechuga con un riego por goteo superficial con una clase de agua producida C. ¿Se podría? Pues al principio podríamos pensar que no. De hecho, nos dice que para todos los métodos de riego, alimentos que se consumen en fresco, deberíamos de tener una calidad A, ¿vale? Y la C, lógicamente, no podríamos utilizarlo. Pero ¿qué pasa? Si aplicamos barreras, ¿vale? Estas barreras, para una calidad C, pudiéramos utilizarla sobre un cultivo que necesitara calidad A, nos indica que deberíamos utilizar 3 barreras, ¿vale? ¿Qué son las barreras? Pues aquí las veis. Para agricultura, por ejemplo, el riego por goteo subterráneo produce 6 unidades logarítmicas de reducción de patógenos, equivalente a 3 barreras, lo cual si regáramos subterráneamente y el agua nunca llega a tocar la parte comestible, estaríamos en disposición de utilizar esta tipología de agua, ¿vale? Y eso tiene que estar aceptado por parte de las autoridades sanitarias. Es lo que se denomina las barreras acreditadas. Aquí tenéis el uso urbano, que también es muy interesante porque con el plan de fomento de la reutilización de los núcleos, pues vamos a ver, pues, calidades a pluses para de calle, usos de estanque, en fin, cuestiones que son interesantes, que estoy convencido que van a tener mucho potencial de desarrollo en los próximos años. Y además también nos permiten utilizar barreras en este tipo de uso. En este caso muchas son temporales, es decir, regar un jardín por la noche, que lo vamos a cerrar, un parque, y dejar varias horas pasar antes de abrirlo con idea de que se seque ese agua y que eso genere un tiempo de eliminación de patógenos, ¿no? En este caso sería una barrera temporal. El uso industrial, tanto el alimentario como el no alimentario, son los que más se van a potenciar bajo mi punto de vista, ¿vale? Que hay mucha demanda por parte de la industria en poder reutilizar agua, no solo la producción de ellos mismos solo no, sino incluso agua de depuradoras cercanas para sus propios sistemas. De hecho, si os dais cuenta, para industria no alimentaria, torres de refrigeración nos están pidiendo una calidad plus, pero para uso alimentario la calidad plus tiene que cumplir el Real Decreto 3/2003, que es de agua potable. O sea, el nivel de exigencia es de un agua potable. Y nos parece mucho, yo decía aquí, 10 unidades formadoras de colonia para limpiar, para una calidad de agua A en industria alimentaria, para el uso en limpieza de superficie, de materiales. Yo no sé, los órdenes de magnitud me parecen fundamentales. No sé si os parecen mucho, poco. Yo siempre me pregunto esos órdenes de magnitud. Me fui al Real Decreto 1341/2027 de aguas de baño y me doy cuenta que, por ejemplo, para aguas costeras, en playas donde nos bañamos todos, para clasificarlas como aguas de excelente calidad, la Escherichia coli está en 250 unidades formadoras de colonia. Entonces, pues bueno, los órdenes de magnitud y de exigencia creo que son importantes y muy diferenciadores la que se le está pidiendo a nuestro agua regenerada para generar esa condición de seguridad, ¿no? Otras calidades, destacar los campos de golf y usos deportivos, que eso ya se venía haciendo y se va a seguir manteniendo con toda probabilidad, y potenciar el uso ambiental, el destino ambiental para poder dejar de retraer aguas de ríos y poder con
con mejores calidades de agua, ¿no? De las masas de agua. Aquí os he puesto diferentes calidades para los diferentes usos. La calidad B es la que te exigen para el uso de riego de campos de golf. Estamos hablando de 100 unidades formadoras de colonia, que eran agrícola. Y para uso ambiental, bueno, cada calidad de agua está por definir, pero para el tema de recargas de acuífero nos están pidiendo menos de una unidad formadora de colonia para el tema de recarga artificial, ¿no? Que es muy exigente. Bueno, por último, y ya por terminar, pues algunas ideas, ¿no? Lógicamente tiene que haber voluntad política para poder desarrollar proyectos de reutilización. Aquí, por ejemplo, en Andalucía se está empezando a implementar todo lo que es el plan Parra y está intentando potenciar mucho la reutilización, sobre todo en la zona costera, Málaga, Granada, Almería, ¿vale? Y que es fundamental. Si no hay voluntad política es complicado arrancar los proyectos, ¿no? Y sobre todo cuando se tiene que buscar financiación. Estamos hablando de un nivel de tecnificación muy importante. En cuanto a las infraestructuras de tratamiento, no hemos hablado nada de tecnología, que es de la parte que más me gusta hablar, pero bueno, la tecnología, pues, los niveles de exigencia nos están llevando a darle una vuelta de tuerca a toda la tecnología que tenemos, ¿vale? De conectivos, membranas, piscinas de intercambio catiónico, ultravioleta, como nos van a presentar hoy, todo lo que venga también potenciando, mejorar los procesos de depuración. Siempre digo que el primer tratamiento de regeneración de agua es una buena depuración. Sin depurar bien no vamos a regenerar bien. Tenemos que tener buenos sistemas de pretratamiento para que esas desinfecciones sean eficaces y eso cuesta dinero. Por eso hablo del quién paga estos costes. Esta generación de productos de agua regenerada ad hoc, se está implementando ese principio del que contamina paga, está también incluido dentro de los principios de recuperación de costes. Indudablemente creo que le falta financiación al sector. Podríamos seguir hablando del tema de la tarificación, si los ciudadanos tienen que pagar esta reutilización o no, como por ejemplo pasa en el caso de Murcia, pues los trenes de regeneración están incluidos dentro de las depuradoras, pero indudablemente también necesitamos generar confianza en los usuarios, ¿vale? Confianza y transparencia, las dos cosas van de la mano. Los controles tienen que ser eficientes, tenemos que apoyarnos en sistemas de digitalización para alertas tempranas, tiene que estar muy bien hilado toda la comunicación en caso de que falle el sistema y eso se construye pues, con conocimiento, educación, implicación, transparencia y poniendo a todos los actores, que yo creo que estamos aquí hoy muchos de ellos, pues a trabajar en este ámbito. Bueno, y sin más, dejo paso a mis compañeros, no sin antes mencionar pues que aquí tenéis 6 de los artículos que se escribieron en el blog de Ingeniería y Agua en materia de reutilización, del Real Decreto nuevo, desmenuzándolo parte a parte por si queréis profundizar en el tema. Y dejo aquí mis datos de contacto. Si tenéis cualquier inquietud, pues me tenéis a vuestra disposición. Manuel Jesús, pues muchísimas gracias. Hemos cumplido al final el tiempo perfectamente y le hemos dado un repaso, yo creo, al Real Decreto muy, muy grande, que después tendremos la oportunidad en la ronda de preguntas de completarlo. Os recuerdo que en la pestaña de preguntas es donde nos tenéis que ir dejando las consultas que tengáis para después poderlas contestar en directo. Y bueno, pues a continuación ya vamos a pasar a hablar más de tecnología y a conocer más equipos y soluciones. Doy la palabra a Olivier Durao, director de desarrollo de negocio de Atlantium, y estará después también con nosotros Simón Constante. Así que adelante, Olivier, muy buenas tardes, te preparo la presentación y cuando quieras. Sí, tienes que activar, por favor, el micrófono. Yes. Ahora sí, Olivier, cuando quieras. Ahora sí, pues muchas gracias, José, por la oportunidad de incluir a Atlantium en este tema tan importante. ¿Quieres que comparta yo o compartas tú? Aquí, ya la tienes ahí, adelante. Muy bien. Pues, Manuel, gracias por tanta información. Seguro que tendremos cuestiones. Aunque sea mucha teoría, mucho decreto, mucha técnica, mucho todo, pero la verdad es que mucho importante que tengamos esa información y personas que estén pues involucradas en desarrollarlo y en estudiarlo y en ayudar al mercado y a las empresas como Atlantium con lo tema. Pues
por nuestra parte vamos a compartir con vosotros pues cuatro casos de estudio que tenemos en Atlantium para agua regenerada, con nuestros sistemas de desinfección, en este caso de UV, de ultravioleta. Pero antes me gustaría, para quien todavía no conoce, deciros a dónde se distingue Atlantium y su tecnología de los demás fabricantes de ultravioletas, porque creo que puede ser interesante. Además, después de tanto decreto, tanta teoría, creo que ahora mismo un poco de producto también vendrá bien. Entonces, pero de una forma muy rápida, un par de slides antes que pase a Shimon para un poco hablar de los casos de estudio. Pero Atlantium es tan distinta que creo que es importante para quien no conozca que sepa un poco más de nuestra tecnología. Los equipos de Atlantium tienen, pues, como decía, una tecnología patentada, que es lo que nosotros llamamos de desinfección hidroóptica. Hacemos como una reflexión interna de la luz, como la fibra óptica, y reflejamos y ampliamos la luz internamente en nuestro equipo, reduciendo el número de lámparas que necesitamos y, claro, aumentando la eficiencia de desinfección. ¿Cómo aumentamos esa intensidad de luz, esa reflexión? Lo principio es muy sencillo, tiene por base el fenómeno físico de lo ángulo crítico. Quiere decir que cuando tenemos dos medios distintos, diferentes, agua y aire, pues la luz en un determinado ángulo se va a reflejar. Y entonces es un poco con eso que trabajamos. Entonces tampoco es un secreto, claro, es una patente, lo hemos utilizado, no es una tecnología avanzada y distinta, es la utilización de la física. Por eso tenemos internamente en nuestro equipo, como podéis ver en nuestra pantalla, pues un tubo de cuarzo para separar y tener agua y tener aire y poder hacer ese fenómeno físico y reflejar la luz entre agua y aire. Y así crear un efecto de fibra óptica y lo que llamamos nosotros en inglés lo Total Internal Reflection. Ahí está la patente. Pues lo secreto es eso, reflejar internamente la luz, y aquí es que a dónde hacemos la diferencia. ¿Ok? Deciros también que además de esa patente, pues Atlantium solamente trabaja con lámparas de media presión, no baja presión. Trabajamos con el espectro policromático, pues de comprimento de onda, que es mucho más amplio, de alrededor de 185 a 320 nanómetros, en cuanto que la baja presión trabaja ahí con mucha eficacia, como todos sabemos, también a 254 nanómetros. Pero nosotros, con todas las aplicaciones y referencias de experiencia que tenemos, pues la media presión para nosotros es efectivamente algo que hace la diferencia por todo a donde trabajamos. Y para daros una idea de nuestros equipos, antes de llegar a los casos de estudio, para darles una imagen de nuestro equipo de ultravioleta. En ese caso tenemos un equipo que tiene pues 4 lámparas solamente, 4 cajas de conexión, pero después tiene siempre los sensores de transmitancia y los sensores de intensidad de la lámpara. Pero nuestro sistema, como se puede ver en la imagen, es un sistema totalmente modular. Aquí está una otra grande diferencia, porque como tenemos mucho menos necesidad de número de lámparas
por la cuestión de eficiencia que tenemos con una lámpara, podemos llegar a la competencia con 10 y 30 lámparas de equipo, pues tenemos el equipo modular. Podemos tener equipos con 1, 2, 3 lámparas o más, pero siempre todo mucho modular que se adapta a cada sistema. Antes de cambiar de slide, de plantilla, solamente decir que el reemplazo de las lámparas es algo aquí muy importante, porque podemos reemplazar las lámparas sin parar el sistema. Como podéis ver en el slide, a dónde está la lámpara, es sacar pues 4 tornillos, sacar la lámpara y cambiarla con el sistema en funcionamiento. Si vamos a los sensores, y termino con 2 slides más para deciros que a donde Atlantium hace aquí un poco la diferencia. Es que nosotros trabajamos con un control y operación siempre con 2 sensores integrados por lámpara, como he dicho, que es lo de la transmitancia, VT, y la intensidad de lámpara, que comunican entre ellos y se ajustan de una forma automática, siempre en tiempo real, en función de lo caudal, de la dosis necesaria, con base, como decía Manuel y bien, a la necesidad de reducción logarítmica que necesitamos. Necesitamos log 2, log 3, log 5, pues es lo que apuntamos en nuestro sistema y hace toda esa gestión de una forma automática. No solamente con los sensores, pero después con toda nuestra pantalla que nos aporta toda la información en nuestro HMI directo, pero también, si necesario, de forma remota con nuestro sistema DG by Atlantium, que es un sistema que puede, pues, de forma remota aportar toda la información con un equipo, con mucho más equipos, de toda la planta para nuestro ordenador, a nuestro sistema interno. Y termino y paso a Shimon diciendo que de una forma más comercial ahora, deciros que Atlantium pues no solamente está en el mercado municipal y todos esos equipos que podéis mirar son equipos que están en siempre con lo core business de ultravioleta, pero estamos en aplicaciones muy distintas dentro de farma, de semiconductoras, de acuacultura, de comidas y bebidas, y claro, a donde hablamos hoy mucho municipal también, pero con una experiencia que ya veremos más tarde de más de 20 años. Atlantium no es una empresa que acaba de llegar, tiene mucha experiencia. Os dejo entonces con Shimon, que os presentará 4 casos de estudio que tenemos, a donde, entre muchos otros, que tenemos de reuso. Bueno, Olivier, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Y específicamente a Manuel Jesús con esa exponencia, porque me parece que estamos realmente entrando en un momento muy interesante a nivel mundial de todo lo que se llama regeneración, reuso, reutilización, cada uno le da otra palabra. Me parece que el gran desafío que están teniendo hoy en día, sean los órganos regulatorios, sean las entidades municipales, sean las industrias mismas, es realmente cómo hacer el reuso de una forma no solo económicamente, porque siempre se habla, así como se habla en la desalinización, del costo-beneficio y cuándo es el punto económico de entrar en desalinización versus, por ejemplo, entrar en pérdidas. Parece que el tema que está poniéndose muy interesante a nivel reuso es cómo hacer el reuso de una manera sustentable. O sea, cómo al final tenemos varias tecnologías, varias maneras de hacer reuso, pero cómo al final prometemos a nuestra población que el medio ambiente se va a proteger, no solamente dar más agua. Quiero compartir con ustedes, en realidad son 4 casos
en lo cual cada uno de ellos presenta una dinámica, un caso un poco diferente. Me parece que este caso, el primero de PUB en Singapur, es uno de los casos más interesantes, no solo para nosotros como empresa que estuvo involucrada en este proceso, sino a nivel mundial. PUB, la empresa de agua de Singapur, me parece que es una de las líderes en realmente desarrollo de proyectos y implementación de tecnologías avanzadas. Atlantium, como bien le explicaba Olivier, es una empresa que está muy en la punta de la tecnología, muy en la punta de lo que es avanzado a nivel desinfección. En este caso entramos nosotros como en el punto final, el proyecto que se llama New Water, que estoy seguro que varios de ustedes lo conocen, está compuesto de 4 etapas. Y nosotros entramos en la etapa final para eliminar no solo bacterias, sino también viruses, que fuimos también certificados por la EPA en Estados Unidos en varios viruses, entre ellos el adenovirus en la época del COVID. Y lo interesante para nosotros, basado en la tecnología que le estaba comentando Olivier, que es el Internal Reflection, es que realmente logramos llegar a resultados mucho más altos de lo típicamente esperado. Entonces, en este caso, nosotros entramos en un proyecto que es de agua residual para agua potable, y la meta era 5 UFC coliformes por miligramo, y al final lo que nosotros logramos era llegar a 1. Ese caso fue un caso muy interesante porque no solo que el agua llegó al final a un nivel de potable, que no necesariamente se usa hoy en día para agua potable en ese proyecto, me parece una parte pequeña, es que realmente a nivel tecnológico, a nivel de eficiencia energética, logramos demostrar que somos la tecnología más fuerte para eso. Ese proyecto continúa, como deberán conocer, muchos años, un gran orgullo para nosotros, más que felices compartir más información sobre eso. Otro proyecto que justamente lo estuvimos haciendo, es un piloto que se hizo en Israel con Suez y Veolia, Suez Veolia en este momento. Y también en este caso lo interesante fue que el desafío era cómo hacer reutilización de agua residual. Era una expansión, es una expansión en realidad, para más de 8 millones de habitantes, para ampliar la planta, para permitir reutilizar todo el agua residual que va a existir. Y la meta nuestra era cómo llegar a 6 log, que típicamente se trabaja en 5 log, en este caso llegamos a 6 log, con lo que ven en este piloto relativamente muy pequeño, o sea, nuestro sistema, pero por la reflexión interna, por la presión media, llegamos a esos resultados muy fuertes. Les comento que este proyecto es un proyecto que hoy en día ya está empezando a entrar en ejecución y nosotros vamos a estar en esa etapa para llegar a 6 log y para llegar a la desinfección hacia niveles de agua potable. Otro caso un poco diferente, que estuvimos involucrados en la India. En realidad es un complejo empresarial de una empresa bastante grande. No estamos permitidos comentar sobre esa empresa, pero es una empresa básicamente americana, que su regla mundial en todo lugar que tienen oficinas es hacer reutilización. Y en ese caso lo interesante también fue agua residual con un VT, la transmitancia es el VT, ¿no? Muy bajo, de 40%. En ese caso fue un proyecto muy grande, lo que ustedes ven acá es solo una parte, estamos hablando de 32 unidades, y todo eso fue al final para un propósito muy específico, realmente riego, torres de refrigeramiento y descargas sanitarias y lavaderos. El nivel que llegamos a la desinfección fue más alta por requerimientos internos de ellos, aunque al final fue para sanitario y lavadero en la mayoría. Pero esto, de nuevo, muestra un caso que yo creo que es un ejemplo de lo que se va a empezar a ver mucho, más que nada con este nuevo reglamento, más que nada con la posibilidad de realmente cuantificar. Me parece que
la cosa muy interesante que presentó acá Manuel es el tema que realmente el Real Decreto define los riesgos, o sea, define cómo cuantificarlos. Una vez que se va a hacer eso, me parece que las industrias van a tener la posibilidad de entrar en reutilización más amplia, más fuerte, específicamente en los casos en los cuales el agua entra en procesos como por ejemplo las torres de resfriamiento y no necesariamente en cosas más complicadas. Eso es algo que lo estamos viendo en todo el mundo. Me parece que el gran valor que tiene la UP en estos casos es que realmente no hay ni un impacto al medio ambiente, y lo estamos viendo mucho eso cuando estamos entrando a asuntos como en California, a la recarga de acuíferos. Se está eso analizando hoy en día en todo el mundo. Cuanto más vamos a ir al recarga de acuíferos, sea directo o indirecto, vamos a entrar más en la necesidad de tecnologías avanzadas que no contaminan el medio ambiente. En eso somos bastante efectivos. Y de nuevo, por la tecnología específica que nosotros manejamos, tenemos la capacidad de atacar varios germicidios al mismo tiempo, y de nuevo, sin el uso de químicos. Tenemos varios casos que no vamos a mostrar hoy, pero están invitados a contactarnos y les vamos a compartir, en lo cual pudimos sustituir el uso de químicos en 100%. No estoy hablando solamente de cloro, estoy hablando hasta en protección de membranas. Algunos de estos proyectos en los cuales estamos en la reutilización, estamos haciendo nuestro trabajo como protección de membranas y no solo la parte de desinfección final. Así que realmente cuando se mira el flujo de proyecto, Atlantium puede entrar en varios puntos. Por ahí el último, como ejemplo nomás, porque realmente tenemos cientos de casos a nivel mundial y cientos de casos muy diferentes uno del otro. Esto es una reutilización de agua de lácteos, o sea, son en realidad plantas de producción de lácteos. Lo estamos haciendo en Estados Unidos ya muchos años. Estamos ahora entrando en Europa con empresas como Danone para realmente hacer la reutilización, lo que se llama la agua blanca, y eso se reutiliza realmente después para procesos internos de las lácteas. En Estados Unidos tenemos un éxito muy grande. Se está ahora hablando de ampliar estos tipos de proyectos para realmente hacer, de nuevo, en lugares donde hay una deficiencia hídrica, hacer la recarga de acuíferos o por lo menos descarga a un río de forma sustentable. Así que eso solamente para darles unos 4 ejemplos rápidos, no sacarle mucho de su tiempo, pero tenemos varios casos más que invitados a contactarnos. Le voy a pasar a Olivier para que continúe la parte del canal abierto. Muchas gracias y pronto sigo. Sí, Olivier, disculpa, tienes que activar el micrófono, por favor, que lo tienes cerrado. No te preocupes. ¿Verdad? Adelante. Siempre lo mismo, típico. No, decía que la verdad es que yo creo que hay un mensaje aquí que Atlantium me gustaría de pasar, que es nuestra referencia. Yo estoy con Atlantium hace poco más de un año, pero lo que veo de Atlantium es que tiene una experiencia ya a nivel de lo que es reuso de agua en industria, con muchas referencias. Entonces, ahora mismo todo lo que hemos hecho y experiencia que tenemos en el mercado industrial se puede, sin ninguna duda, pues poner también al servicio de la área municipal, porque la verdad es que hay mucho que hemos ya hecho. Solamente antes de terminar de nuestra parte, me gustaría de compartir con todos un último desahogo de Atlantium a nivel de ultravioleta, canal abierto. Entonces, pues normalmente
pues tenemos lo ultravioleta, canal abierto, horizontal o vertical. Pues Atlantium acaba ya hace años que lo estamos desarrollando, lo tenemos validado, estamos a punto de entrar al mercado ya con mucha fuerza, y ya tenemos muchas referencias, pero viene para sustituir un poco lo que es lo ultravioleta, canal abierto, horizontal o inclinado. Entonces, la instalación vertical permite, por ejemplo, sustituir las lámparas de una forma mucho más fácil, sin tener que elevar, retirar los equipos. Y además de esa orientación, también vamos a tener una eficiencia optimizada por los elementos de guiado hidráulico que tenemos integrados en nuestro sistema, patentado, estudiado a nivel computacional, que vamos a tener una eficiencia mucho más elevada. Entonces, tenemos lo mismo principio de control que tenemos en nuestro equipo que os he pasado inicialmente, de los sensores de transmitancia y de intensidad de luz. Aquí pues pasa lo mismo, lo control acaba por ser lo mismo, pero lo diseño modular, lo que tenemos con ese desahogo, pues estoy seguro porque que traerá muchos beneficios y creará aquí una diferencia grande en la competencia, todo lo que es ese tipo de tecnología. Por eso me gustaría presentaros un poco lo vídeo que tenemos por ese producto, que ya está en el mercado, ya está validado. Acabamos de presentarlo en WEFTEC en Estados Unidos con su validación. No es algo que acabamos de desarrollar y lo estamos testando, ¿no? Está desarrollado, validado en mercado y con referencias, pero sigue siendo algo de nuevo y que nos gustaría compartir con vosotros. Me gustaría poner el vídeo. Continuamos, Olivier. Pues bien, ya está. A ver, lo más importante aquí era crear, sinceramente, la curiosidad para que todos los que estén asistiendo, pues que nos puedan contactar y preguntar y que tengan alguna duda y cuestionar sobre el tema. Claro que es un poco poner algo de nuevo, de diferente, y ya vendrá pues cuestiones, pero así como hacemos de esa forma y ese tema, y es posible hacer así, y cómo vais a solucionarlo. La verdad es que es un producto nuevo, pero que ya está, insisto, validado segundo las normas y preparado para entrar en el mercado y vender e instalarlo, pero la verdad es que es diferente, es disruptivo y viene un poco cambiar lo estándar de lo que tenemos ahora mismo por la competencia y los más grandes a nivel de los ultravioletas. Entonces, estamos ahí para contestarles. Yo destacaría solamente
en un minuto, pues como habéis visto el sistema, lo hecho de ser vertical, tenemos una ventaja muy grande a nivel de lo que es la manutención del equipo, lo reemplazo de lámparas es por encima, sacando la tampa que está encima, y además tenemos lo indicador de funcionamiento de la lámpara, que sabemos exactamente cuál es la lámpara a reemplazar, aunque tengamos la información en lo HMI, la pantalla, pero cuando llegamos a lo equipo, muchas veces es difícil saber qué lámpara está dañada, porque hay mucha luz. Ahí tenemos un indicador que nos indica cuál reemplazar. El sistema vertical está más que comprobado que es más eficiente, más que lo inclinado y horizontal, y aquí es una cuestión técnica computacional que está estudiada y patentada, y después el tema de que con eso vamos a tener menos lámparas, en nuestro caso no solamente por la eficiencia, pero por lo tema de tener la lámpara ahora mismo más potente del mercado con 1000 watts, 1 kilowatt por lámpara. Y eso añadido a lo tema modular, que es para mí lo más importante en ese sistema, es que nosotros solamente tenemos pues desarrollado un módulo que es lo de 750 centímetros que tenemos de equipo, que después se pone de una forma modular en serie, en paralelo, ajustado a las necesidades. Pero bien, quedo por aquí porque lo que quiero es dejar un minuto, Olivier. Sí, dejar un poco la curiosidad, porque si acaso no acreditáis, tenéis dudas, queréis saber más, por eso estamos. Tenemos efectivamente ya una entre muchas, claro, pero una referencia que siempre la presentamos, además que ha sido casi que de las primeras, pero de Sabesp en Brasil, a donde desde el principio pues han aceptado y acreditado en nuestro nuevo sistema patentado y desarrollado de hace ya 3-4 años, y ya tenemos en Sabesp referencias con nuestro equipo en la planta de polvillo, muy conocida por ahí en Sabesp. Entonces, ya hay referencias, claro, no es algo que viene ahora que se acaba de presentar sin referencias, sí tiene referencias. Lo más reciente es que hemos presentado la última validación que hemos conseguido de Estados Unidos, la hemos presentado ahora mismo en WEFTEC, pero sí es un equipo que está ya más que desarrollado hace años y preparado para el mercado, y que me gustaría mucho dejar ese mensaje para que todos nos puedan pues cuestionar y preguntar y preguntar lo que sea. Para terminar, pido a Simón para que haga un poco una visión general muy rápida de lo que es Atlantium, para que sabéis que estamos aquí. ¿Tenemos tiempo todavía, José Miguel? Ya estamos al límite, Simón, porque tenemos bastantes preguntas, con lo cual te pido 30 segundos. Tienen toda la información en el portal, así que no pasa nada. Estupendo, perfecto. Pues muchas gracias, Simón, muchas gracias, Olivier, gracias también, Manuel Jesús, y si os parece, vamos a pasar rápidamente a la ronda de preguntas para que las podamos dejar contestadas. Juan José Salas, el médico del agua, Manuel Jesús, nos preguntaba que cómo abordaríamos la reutilización de las aguas residuales generadas en viviendas aisladas. Muchas gracias, Juan José, por la pregunta. Sabes que es un tema que nos genera inquietud a ambos. Y bueno, cuando se habla hay dos casos, ¿no? Uno, una vivienda aislada unifamiliar, donde se depurase el agua y fuera autoconsumo. Las preguntas frecuentes que tiene el Ministerio indica que eso es un autoconsumo que quedaría fuera de lo que es la reutilización. Pero claro, a nivel del uso particular de las personas que viven allí, pues se generan dudas de cómo lo pueden reutilizar ese agua de una manera legal, o la reutilización desde el punto de vista técnico, o cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ahí empiezan a surgir dudas. Pero surgen más dudas, por ejemplo, cuando en vez de una vivienda aislada es un hotel aislado. Y ya estamos hablando de que hay gente viviendo en el hotel, más gente viviendo, ese agua depurada se puede reutilizar, por ejemplo, para regar un huerto de producto que después se va a consumir dentro.
eso ya requeriría un procedimiento de reutilización y el hotel se tendría que dar de alta como una estación que solicita autorización de producción y suministro. Claro, eso a las propias confederaciones también les genera dudas de cómo se tienen que articular y yo creo que quizás que para lo pequeño el procedimiento administrativo a seguir o no existe o no queda claro. Entonces, Claro. hablábamos de quizá que fuera necesario generar una documentación inicial, un pequeño proyecto simplificado donde se justifique cuál es la tecnología que se va a utilizar, exigir unos requerimientos mínimos de calidad. Hay una tramitación delante del ayuntamiento, igual que se hiciera por otro tipo de conexión a una red de saneamiento de un municipio y fuera un trámite relativamente sencillo, una declaración jurada. Que se pudieran hacer pequeños controles de seguimiento, como los que se hacen en los calentadores de agua, Claro. para controlar que efectivamente la pequeña planta de regeneración está cumpliendo parámetros, aunque sea a nivel de autoconsumo. Establecer también un pequeño plan de gestión del riesgo, donde esté claro quiénes son los roles que van a jugar ahí. Hacer, digamos, un pequeño reglamento, pero un poco más hacia lo pequeño, simplificando. Lo pequeño, efectivamente. ¿No? Sí, porque si no va a ser muy complicado, ¿verdad? Claro, que aquí se efectivamente. pueda llevar a cabo. Olivier, nos pregunta Jorge García que las lámparas de media presión presentadas en la tecnología de Atlantium, ¿qué tiempo de uso estimado tienen? ¿Cuándo se toman las decisiones para sustituir las lámparas por otras nuevas? Okay. Siempre es un tema delicado de pregunta y importante para el utilizador final. De nuestra lámpara, ahora mismo, pues hay que estudiarlo porque el tiempo de vida útil de la lámpara depende mucho de lo, pues en español no sé decirlo, pero lo switch on, switch off de la lámpara, se conecta, se desconecta la lámpara. Funcionamiento, etcétera. Sí, pero pues si llegamos a un acuerdo que esa utilización es normal y que no se está siempre desconectando el equipo, pues nosotros podemos llegar para media presión de 7.000 a 8.000 horas año, lo que efectivamente es un poco abajo de lo que tiene la baja presión, ¿Sí? pero tampoco es muy baja y yo insisto, con la experiencia que tenemos en ultravioleta, importante es poner nuestro equipo en funcionamiento con poco switch on, switch off. Claro. Que se pueda estar funcionando, la lámpara está preparada para funcionar toda su vida, no para hacer desconectar, conectar, desconectar. Pero en nuestro caso, pues damos muchas veces 7 a 8.000 horas de funcionamiento de lámpara, dependiendo. Estupendo, Olivier. Vuelvo con Manuel Jesús. Mariano Agudo nos dice si podríamos exponerle un ejemplo del proceso que tendría que seguir una EDAR, Manuel Jesús, que actualmente vierte a un cauce próximo para cumplir con el Real Decreto de acuerdo a los plazos establecidos. Pues bueno, la planta tiene que presentar la solicitud bueno, para empezar debe de presentar la solicitud de adaptación a la producción y suministro antes del 31 del 12, diciendo cómo va a regenerar el agua, para qué se va a reutilizar, qué tratamiento va a proponer hacer, debe realizar un plan de gestión del riesgo donde se venga estipulado quiénes van a ser los potenciales usuarios, si ya hay relaciones con esos potenciales usuarios, si no entra en disonancia con los planes de fomento de reutilización de esa depuradora si está enmarcada dentro de un municipio de más de 50.000 habitantes y al final, pues antes del 31 del 12 del 2028, pues en caso de que se le aprobara esa autorización de producción y suministro, que no tiene que por qué ser con el tren de tratamiento de regeneración ejecutado, puede ser antes de eso. Se le aprueba y cuando se vaya a validar ese tren de regeneración, pues ya tendrá toda su aprobación. Aprovechando que está con nosotros Simón también y Olivier fuera de España, José de Jesús nos dice que si existe alguna otra normativa similar al Real Decreto este que hemos visto, el 1085/24, en alguna otra parte del mundo.
Simón, Olivier, no sé si nos podéis vosotros ayudar. Bueno, justamente se están ahora definiendo en algunas partes en diferentes maneras, pero puedo sí mencionar que, por ejemplo, en México ahora se está definiendo unas normativas que exigen, o sea, quiero decir así, van más así al tema de reuso, exigiendo, por ejemplo, en las normas nuevas que salieron en México, están exigiendo una desinfección mucho más alta, justamente con la mirada a reuso, todavía como muy parecido a España. El reglamento todavía no llegó al nivel de agua reuso para potable, pero sí ya para recreación, sí ya para, bueno, canchas de golf, agricultura está limitado. Brasil está desarrollando su plan también un poco limitado en uso humano, pero estamos viendo, si miramos un poco Latinoamérica, estamos viendo mucho pasando. Y claro, Estados Unidos en sí, específicamente California, tiene... Claro. Sí. Australia también tiene mucha experiencia en Australian Guidelines for Water Cycling. También tiene cantidad de material sobre todo el tema de reciclaje de agua que lleva muchos años también allá reutilizando. Estupendo. Manuel Jesús, vuelvo contigo. Héctor Mayordomo nos dice que si la fracción líquida obtenida de la digestión anaerobia de una planta de biometano se podría considerar agua regenerada, ¿qué plan de gestión debería tener para su aplicación en uso agrícola? Pues, fracción líquida, si está incluida dentro de un vertido, ya sea cauce o a una red de saneamiento y tiene que tener un tratamiento, se puede plantear reutilizar, dejar de verter el caudal que tenga esa autorización de vertido, pero sí fracción líquida del digestato, si no es un vertido, no se puede reutilizar. Tiene que haber un vertido para poder plantear una reutilización y de traer esos caudales del vertido. Depende de dónde esté esa fracción líquida incluida. Si está dentro de un sistema de saneamiento más grande, si va a una depuradora, sin plantear un vertido no se puede replantear esa reutilización. Perfecto. Vuelvo con Atlantium. Carlos López nos pregunta si el tratamiento con ultravioleta tiene eficacia demostrada en la desinfección frente a bacterias y virus, pero ¿es eficaz para la eliminación de huevos del Milton y de protozoos? No sé si me puede contestar Simón o Olivier. Simón, puedo decir algo aquí, porque aquí, una vez más, cada caso es un caso. Nosotros con la tecnología, como comentaba, tenemos la media presión a nivel de lámparas con una abrangencia mucho, un espectro más amplio de ultravioleta. Y la verdad es que bacterias y virus, pues ya todos sabemos la eficiencia es muy alta. Protozoos, pues lo mismo. Cuando hablamos de huevos, pues son extremadamente resistentes a la radiación ultravioleta. Tenemos referencias y casos a donde llegamos. Como comenté, nuestra dosis puede ser más eficiente, más localizada y más potente. Entonces, la respuesta es sí, tenemos, pero hay que comprobarlo y hay que estudiarlo y cada caso es un caso, pero sí tenemos casos. Perfecto, Olivier. Gracias. Vuelvo con Manuel Jesús. Gerardo González nos pregunta si podrías ampliar en qué consiste el sello de gestión de transparencia del agua incluido en el nuevo reglamento. Manuel Jesús. Pues el sello el sello de transparencia en el agua en el Real Decreto viene como una propuesta de intenciones, no viene desarrollado. De hecho, indica que se va a desarrollar una orden específica que desarrolle cómo obtener ese sello. No, vale. La verdad que no he buscado si eso lo han desarrollado ya en este año. Creo que no, pero bueno, si quieres, le echo un vistazo y pregunto por el Ministerio a ver qué se sabe del sello, porque sí, es un tema interesante. Ya que estoy contigo, Álvaro Jesús nos preguntaba que no le ha quedado claro si es la EDAR la responsable de cumplir con los VMA en el efluente o es el ERA el responsable en la medida de que las EDAR tienen un diseño para remoción que no necesariamente son los requeridos para diferentes usos agrícolas principalmente. ¿Qué podemos decirle, Álvaro? En ese sentido la EDAR tiene una autorización de vertido, que es el documento administrativo que rige el funcionamiento de la depuradora desde un punto de vista jurídico y que se tiene que cumplir.
Y la ERA tiene unos valores máximos admisibles que se tienen que cumplir para poder reutilizar según para qué usos. Entonces, puede ser que el operador de la ERA y el operador de la EDAR sean los mismos y tiene que dar fehaciencia, tiene que dar veracidad de que se están cumpliendo los documentos administrativos que rigen una y otra instalación. Puede ser que la ERA no sea la misma al operador y el operador de la depuradora tiene que cumplir su autorización de vertido, ese agua depurada se bombea a una estación regeneradora y será el operador de la ERA y que tiene que cumplir con los requisitos en el punto de entrega del agua regenerada. Perfecto, yo creo que ha quedado totalmente claro. Vuelvo con Atlantium. José Alberto Muñoz nos dice que cuál es el periodo de vida útil de la lámpara y cómo varía la eficiencia en función al periodo de uso que ha tenido dicha lámpara. Sí, creo que ya preguntaron. Solamente una cosa que importante me parece mencionar en el tema de lámparas, porque eso obviamente es una pregunta que todos preguntan cuánto tiempo, y comparan a veces, desafortunadamente comparan manzanas con bananas, o sea, como decimos nosotros. Hay que acordarse que cuando vamos comparando lámparas, por ejemplo, de alta presión media versus presión baja, la cantidad de lámparas es muy diferente. Entonces tenemos casos, solamente para dar una idea, y ya voy a responder la pregunta, pero tenemos casos en los cuales un sistema de presión baja va a tener más o menos 8 lámparas que van a tener una vida útil de, vamos a decir, más o menos 9.000 horas, versus, en nuestro caso, una lámpara, que bueno, va a tener una vida útil de 7.000. Entonces, como decía Olivier, realmente hay una variedad muy grande de la aplicación, pero cuando se hace una comparación hay que ver qué es la alternativa, porque muchas veces son 8 lámparas versus una. Claro. Y ahí el valor de horas per se no es algo aplicable. O sea, aplicable, efectivamente. Gracias, Simón. Vuelvo contigo, Manuel Jesús. Voy a pedir brevedad porque tenemos todavía bastantes preguntas. Eduardo Montesino nos dice si es condición indispensable poseer en la ERA de los tratamientos indicados para cada una de las categorías que marca el Real Decreto, o puedo cumplir sin necesidad de tener alguno de estos tratamientos. ¿Puedo cumplir para uso agrícola si no poseo ultrafiltración, por ejemplo? Sí, bueno, al final son indicaciones, ¿no? Para obtener, tú al final tienes que obtener una calidad de agua para el uso que te vaya. De hecho, puede haber estaciones regeneradoras que tengan varios usos. Las hay, tienen para uso industrial, torres de refrigeración y a la vez para uso de riego de campo de gol, ¿no? Entonces tendrás que tener 2 trenes de regeneración independizados para los caudales que quieras producir para estos usuarios. Y lo que tienes que tener es adecuados los trenes de regeneración para la calidad de agua que quieres producir. Siempre y cuando pues, no aplique el tema de las barreras, que se pueden tener en cuenta también, ¿vale? Perfecto, sigo contigo, Manuel Jesús. Albert Puyol nos dice que una industria con EDAR, parte del agua depurada se trata en la ERA interna para su recirculación en la industria, mientras que el resto se vierte al colector municipal. ¿Se puede realizar la recirculación aunque exista el vertido? Si se generan aguas negras, ¿pueden incluirse en la recirculación? A ver, lo mismo que le decía antes a la anterior compañera que preguntaba, si esa depuradora, esa EDAR, EDARI, tendrá una autorización de vertido con un caudal, un volumen anual que tiene que verter a esa red de colectores. Entonces, si tú quieres dejar de retraer ese caudal en tu autorización de vertido, tendrás que justificarlo que va a hacer para utilizarlo dentro de tu industria, ¿vale? Si ese agua lo vas a utilizar para regar una plantación que tengas dentro de tu industria, estarás afectado por el Real Decreto 1085. Si es para reutilizarlo, si es para reusarlo en autoconsumo dentro de los procesos industriales, pues no sería, si no hay vertido, no sería necesario que cumpliera. Pues ya que estoy contigo, antes de ir con Atlantium, la última para ti, Manuel Jesús. Jaime Grau nos dice, en el último periodo de sequía en Cataluña se mezcló agua depurada para uso de boca. ¿Está dicho uso contemplado en el Real Decreto comentado? No, ese uso, eso es la reutilización indirecta, que se llama, ¿vale? Al final,
estás vertiendo agua al río, al sistema natural, y aguas abajo vas a captarlo para uso de boca. Al final tienes que cumplir el Real Decreto 3/2023 de uso de agua potable, pero no está incluido dentro del Real Decreto de reutilización. Sí tiene que haber una limitación específica para la reutilización indirecta. Perfecto, gracias Manuel Jesús. Voy con Atlantium. José Alberto Muñoz nos pregunta si podéis dar algún dato de costo medio del CAPEX al incorporar esta tecnología en la desinfección por metro cúbico de agua reusada. ¿Puedo decir algo, Simón? Sí. Aquí tenemos ya muchos casos a donde pues hemos empezado con pilotos, ya tenemos experiencia de industrias a donde tenemos, y aquí pues yo diría que es un poco casi que más que estar con mi familia, pues es hacer un poco ese tipo de trabajo. Siempre tenemos que analizarlo y estudiarlo y mirarlo caso a caso. Tenemos, por ejemplo, ahora muchos casos en ese sentido a donde tenemos pues la parte de los contaminantes emergentes, y hay que estudiarlo, a ver qué tipo de ultravioleta necesitamos para llegar a un tratamiento y remover los contaminantes emergentes, y qué tipo de dosis necesitamos, y equipo, y coste, OPEX, CAPEX, y hacer ese estudio. Tenemos algunos pues modelos que utilizamos y nuestra experiencia. Entonces, siempre tenemos información para compartir con el cliente, pero aquí cada caso es un caso. Tenemos mucha información y eso es mi trabajo de todos los días. Pues que se ponga entonces en contacto contigo, Olivier, en algún momento, si es necesario. Manuel Jesús, vuelvo contigo. Jesús Jiménez dice, me ha parecido ver que necesito calidad A+ para reutilizar agua regenerada en torre de refrigeración. Si reutilizo en torre mi agua residual dentro de mi fábrica antes de verterla, ¿también es obligatorio alcanzar A+ o simplemente tengo que cumplir el Real Decreto 487 del 2020? Para todo. Eso viene un poco, vamos, si consulta ese documento que lo he dejado y creo el enlace puesto de preguntas frecuentes, te dice que si tú el agua procede de fuera de la industria y la tienes que regenerar para meterla dentro de tu proceso industrial, tienes que cumplir A+. Si tú ese agua no llega a verterse, no llega a ser vertido y la reutilizas dentro, es autoconsumo propio de la industria, no tendrías que cumplir más que el Real Decreto, que no es poco, de Legionela. Claro, perfecto. Contestada entonces. Para Atlantium, Antonia Freire nos pregunta que qué condicionantes tienen los ultravioletas en cuanto a valores de sólidos suspendidos totales u otro parámetro que pueda afectar su efectividad. Sí, puedo comentar aquí. A ver, aquí hay tres temas que siempre se comentan. Uno son sólidos suspendidos, otro turbidez, otra la transmitancia. A nosotros lo importante es la transmitancia y muchas veces no la tenemos y tenemos que ir a buscarla con nuestros equipos propios. La transmitancia es lo parámetro que necesitamos. Pero claro, siempre hay que tener en cuenta los sólidos suspendidos, a donde los valores recomendados, porque los sólidos suspendidos un poco bloquean, ¿sabes?, la luz y hacen sombra a lo que es la luz de ultravioleta. Pero el valor recomendado es inferior a 10 miligramos por litro, pero hasta 30 estamos bien y podemos dimensionarlo. Por encima ya podríamos tener más problemas. Entonces hay que tener la información, pero podemos trabajar con ellos. 10 ideal, más que 30 un problema, pero que se puede solucionar. Perfecto, gracias Olivier. Pues ya voy con la última tuya, Manuel Jesús, y ya vamos cerrando. Ana Alonso nos dice que en una empresa con una Edari podría usar el agua de salida de la depuradora para uso industrial, por ejemplo, para el lavado del cargador de sólido que después irá a destino a digestor. ¿Tiene obligación de solicitar permiso y cumplir el 1085? ¿Está exenta esta industria? ¿Qué podemos decir? Pues la misma línea de las anteriores preguntas. Si tú vas a utilizar el agua dentro de tu propia industria, tendrás que adaptarla a las necesidades de lo que la vas a utilizar. Claro. Pero no estaría aplicando el reglamento de reutilización. Y aparte estarías detrayendo parte del caudal que tienes indicado en tu autorización de vertido.
Entonces, pero bueno, eso entiendo que no aplicaría el Real Decreto según lo que pone las preguntas frecuentes. Tienes que adaptar el agua a ese lavado que vas a hacer, imagino. Efectivamente. Bueno, pues ya están todas las preguntas contestadas. Me queda una última, Simón. Tenemos bastante gente desde América Latina escuchándonos hoy. Me gustaría que comentarais un poco cómo atiende Atlantium a estos países de América Latina, de los que tenemos muchos compañeros hoy allí. Claro, claro. Entonces, muchas gracias. Primero, excelente oportunidad que hay gente de Latinoamérica. Les puedo comentar, justamente era la presentación que iba a hacer, pero se los comento rápidamente. Latinoamérica, específicamente hablando México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, son nuestros, uno de los polos, de los 4 polos más importantes de la empresa. Nosotros actuamos muy fuerte hoy en día en Latinoamérica. México y Brasil son 2 continentes muy interesantes para nosotros. La manera que actuamos es que tenemos en los dos casos, específicamente hablando de Chile, Argentina y Brasil y México, tenemos gente nuestra, técnica y comercial, o sea, tenemos servicios nuestros, pero además de eso, en otros países como Perú, Colombia, Ecuador y otros, tenemos distribuidores y agentes que trabajan para nosotros, certificados por Atlantium, o sea, el servicio siempre va a ser el mismo servicio a nivel mundial. Perfecto. Así que más que encantados que nos escriban y tomar contacto. Estupendo, Simón. Bueno, pues aquí lo dejamos. Yo, para despedirme, os quiero dar las gracias de nuevo a todos vosotros por asistir a este evento. Hoy han sido casi 750 los inscritos, tanto de España como de América Latina. Le quiero dar las gracias a Manuel Jesús por su excelente masterclass, por colaborar con nosotros de forma totalmente desinteresada, sobre todo pues compartiendo toda su experiencia. Gracias también a Atlantium por el patrocinio y porque a través de Olivier y de Simón han venido a reforzar de forma totalmente positiva la masterclass de hoy. Nos vemos la próxima semana en la masterclass 17, donde ya hablaremos de desinfección de aguas depuradas mediante gestión in situ de ácido hipocloroso, para lo cual vamos a contar con Ana Isabel Tena, de la empresa Faxa, y con el patrocinio de la empresa Aquaactiva y su director técnico, Gregoire Gaume, que nos hablará de su sistema de generación de ácido hipocloroso in situ. Así que no te la pierdas, regístrate ya en el enlace que te está dejando mi compañera Tina abajo, y como siempre espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en 7 días. Mientras tanto, nos tienes a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis una buena tarde. Manuel Jesús, Olivier, Simón, muchas gracias y ha sido un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.